dio belleza en vez de ceniza, gozo en vez de luto, el manto de alegría en lugar de pesadez. Que seamos árboles de justicia, plantíos del Señor, para gloria de Jehová. Me dio belleza en vez de ceniza, gozo en vez de luto, el manto de alegría en lugar de pesadez. Que seamos árboles de justicia, plantíos del Señor, para gloria de Jehová. Me dio belleza en vez de ceniza, gozo en vez de luto, el manto de alegría en lugar de pesadez. Que seamos árboles de justicia, plantíos del Señor, para gloria de Jehová. Me dio belleza en vez de ceniza, gozo en vez de luto, el manto de alegría en lugar de pesadez. Que seamos árboles de justicia, plantíos del Señor, para gloria de Jehová. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa, Señor. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa hoy. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de gratitud. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de amor. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa, Señor. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa hoy. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de gratitud. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de amor. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa, Señor. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa hoy. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de gratitud. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de amor. Te alabaré, Señor, con todo mi ser, contaré las maravillas de Dios. Te alabaré, Señor, con todo mi ser, contaré las maravillas de Dios. Me alegraré en ti, oh Altísimo, cantaré alabanzas a ti. Te alabaré, Señor, con todo mi ser, contaré las maravillas de Dios. Te alabaré, Señor, con todo mi ser, contaré las maravillas de Dios. Te alabaré, Señor, con todo mi ser, contaré las maravillas de Dios. Me alegraré en ti, oh Altísimo, cantaré alabanzas a ti. Te alabaré, Señor, con todo mi ser, contaré las maravillas de Dios. Viene una grande gloria descendiendo y está en la presencia del Señor. Viene una grande gloria y vasijas de barro llena hoy. Viene
grande gloria, descendiendo hoy está de la presencia del Señor. Tiene una grande gloria y vasijas de barro llena hoy. Tiene una grande gloria, descendiendo hoy está de la presencia del Señor. Tiene una grande gloria y vasijas de barro llena hoy. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré, en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré, en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré, en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré, en el Dios de mi salvación. Abrió las puertas de justicia para mí, abrió las puertas de justicia para mí. Entraré, cantaré, pues Él nunca cambiará. Abrió las puertas de justicia para mí, abrió las puertas de justicia para mí, abrió las puertas de justicia para mí. Entraré, cantaré, pues Él nunca cambiará. Abrió las puertas de justicia para mí, abrió las puertas de justicia para mí, abrió las puertas de justicia para mí. Entraré, cantaré, pues Él nunca cambiará. Abrió las puertas de justicia para mí, abrió las puertas de justicia para mí, abrió las puertas de justicia para mí. Entraré, cantaré, pues Él nunca cambiará. Abrió las puertas de justicia para mí. Gracias, Señor, gracias te damos. Gracias por tu misericordia,
vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alábenle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes, también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle sus santos, los hijos de Israel. Alabad a Jehová en esta mañana. Y de los ancianos y de los seres vivientes, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Señor, nos unimos a esa multitud de ángeles, de los seres vivientes y de los ancianos, a darte alabanza, a darte honra, a darte gloria, Señor, porque solo tú eres digno de recibirla. Nada deseo en la tierra, mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza,
para contar todas tus obras. Señor, ciertamente fuera de ti no somos nada, Señor. Tan solo somos polvo, pero en tu presencia contamos tus obras. Y en esta mañana estamos aquí para contar tus maravillas y cantarte y alabarte, Señor, pues fuera de ti no tenemos nada ni nadie. ¿Que a quién tengo yo en los cielos si no es a ti, oh gran Jehová?
Gracias por esa cruz, Señor. Gracias. La mano del tierno pastor nos lleva con tierno amor. En lluvia el sol, en pruebas o en paz, su gracia infinita nos brinda solas. Hay lugar al pie de la cruz. El Cordero te espera allí. Millones hay ya, mas hay un lugar que te espera al pie de la cruz. Cristo está aquí, su presencia siento en mí. Dale honra, poder y gloria, oh aleluya. A su majestad, alzo mis manos, Señor, te alabo, te adoro y te amo, oh aleluya. Cristo está aquí, su presencia siento en mí. Dale honra, poder y gloria, oh aleluya. A su majestad, alzo mis manos.
alabarte, oh Dios. Cómo no levantar nuestras manos, oh Dios, y cantar al Dios de dioses. Oh Señor, te alabamos, oh Cristo Jesús. Cómo no cantarte, Señor, si tan bueno que eres, Padre Santo, para con nosotros. Gracias, oh Dios, porque tú estás aquí, Señor. Gracias por hacerte presente, oh Cristo Jesús, en medio, Señor, de lo que somos, de nuestras necesidades, oh Dios. Gracias, oh Cristo Jesús. Sigue con nosotros, oh Rey de Reyes. Sigue, Señor, con nosotros, hablándonos, oh Dios. Gracias, oh Dios. ¿Quiénes creen que el Señor está aquí, hermanos? El Señor es bueno, hermanos. Solo de verlos a ustedes. Por ejemplo, yo veo a Carlos Josué y yo puedo decir que el Señor es bueno. Y así cuando veo a los hermanos que han pasado por situaciones difíciles, uno está en este lugar y uno quiere levantar las manos y decir: Señor, qué bueno eres. Qué bueno eres, Señor, para con nosotros. Pueden sentarse, hermanos. Y hermano, qué bueno que todos estamos acá en este lugar buscando al Señor. Un clamor decía: fuera de ti no hay nada. Un clamor decía: no quiero estar, parafraseando, no quiero estar fuera, alejado de tu presencia. Porque alejados de su presencia, hermanos, somos como el polvo. Porque no hay nada. Y me gozaba en mi corazón cuando oía ese clamor: no hay nada fuera de ti. Y la única forma de conocer a una persona es estar cerca de esa persona, es tener acceso a esa persona. Entonces, y ese clamor decía que, parafraseando, podemos contar tus maravillas. Yo no puedo dar descripciones de ninguna persona si no la conozco. O no puedo dar referencia de alguien, por ejemplo, en algún trabajo, si no he visto sus obras, si no he visto cómo esa persona trabaja. Y lo mismo es con el Señor. Contaremos, hermanos, sus maravillas, pero debemos acercarnos a aquel que es el hacedor de maravillas. Amén. Esta mañana, hermanos, el pensamiento, a veces yo siempre digo lo mismo, pero es corto. Y el Señor ha puesto en el ser humano la curiosidad. O sea, la curiosidad es algo que el Señor ha dejado en cada uno de nosotros. Hay algunos que son más curiosos que otros. ¿Quiénes tienen hijos que son curiosos? O les han preguntado cosas que uno se rasca la cabeza y a veces no sabe cómo contestar, y a veces uno se las esquiva. Creo que todos hemos pasado por eso. Pero eso lo dejó el Señor, hermanos. Yo recuerdo que un evangelista se paraba en la calle y empezaba a dibujar. Y empezaba a dibujar, por ejemplo, dibujaba una calavera. Empezaba a dibujar un cráneo, una calavera. Y las personas que iban pasando se iban deteniendo.
Porque ver a alguien que está pintando una calavera, pues uno tiene curiosidad. Y más curioso cuando sentía ya tenía una rueda de personas. Y entonces él empezaba a decirles el mensaje: miren, esto es lo que nosotros somos por dentro. Y empezaba a darles el mensaje de salvación. Somos una podrida llaga por dentro. Y empezaba a recubrir la calavera ya con carne, con piel. Y el Señor quiere hacer una obra. Dios quiere hacer una obra en tu vida transformadora. Pero la curiosidad era lo que movía a estas personas a que después recibieran el mensaje de salvación. Entonces es bueno que Dios haya puesto esa curiosidad en el ser humano. Yo recuerdo que tengo un amigo en Guatemala, un hermano. Su hijo estaba pequeño, estaba pequeñito su hijo, y tenía una curiosidad, hermanos. Y un día llegó y le dijo, el niño estaba pequeño, y le dijo: papá, mira, pues, le dijo, si agarro el teléfono y marco el 666, me contesta el diablo, le dijo. No, mi hijo, le dijo, no te va a contestar el diablo. Pero los niños tienen tales curiosidades. Y todo es un nivel. Todo va por niveles. Yo creo que ustedes no me pueden negar, pero siempre renegamos y nos fastidiamos cuando, y aquí eso es una de las cosas que yo no entiendo. Pero aquí, cuando hay tráfico por un accidente, hay, hermanos, son colas de millas a veces. Allá en Guatemala había un accidente y habían 3 muertos y la gente pasaba, solo daba la vuelta y no se hace tanto tráfico. Se hace tráfico, pero aquí es exagerado por el sistema. Y hay tráfico del otro lado también de la vía. Y uno dice, pero ¿por qué hay tráfico del otro lado? Y peor, si uno está en este lado donde hubo el accidente, uno se aguanta. Pero cuando uno está del otro lado, hermanos, enoja tanto. Pero no me vayan a decir que no. Que uno dice, es que la gente, ¿por qué tiene que estar estirando el cuello y viendo el accidente? ¿Por qué no siguen de largo? Y entonces uno va llegando al accidente y uno se hace como el que yo no voy a estirar el cuello. Y a las que mira cómo quedó el carro, y empieza uno a bajar la velocidad. Y uno es parte del problema, ¿sí o no? Pero es por curiosidad. Porque así somos. Somos curiosos. Y miren, la curiosidad, la palabra curiosidad es originada en el latín curiositas, y es un sustantivo abstracto que se deriva de la cualidad del curioso, que proviene de su etimología del latín curiosus. Pero oigan lo que les voy a decir: curiosus, palabra integrada por cura, con el significado de esmero, interés o cuidado, más el sufijo osus, que indica abundancia. O sea, en resumidas cuentas, la curiosidad es un impulso, es un deseo que nos moviliza a investigar algo o algún asunto para descubrir su origen, su funcionamiento o sus defectos, porque nos resulta interesante con independencia de su utilidad. O sea, nos resulta algo tan interesante. O sea, ponemos demasiado interés en enterarnos de algo. Por eso tenemos curiosidad. Einstein, él dijo: no tengo ningún talento en especial. No tengo ningún talento en especial. Solo soy apasionadamente curioso. Imagínense lo que todos conocemos lo que hizo Einstein. O sea, él es una de las personas, creo que dejó una marca aquí en la humanidad.
Pero él dijo, no tengo ningún talento. Solo soy demasiado curioso, apasionadamente curioso. Y sí, hay curiosidad que es buena, porque algunos científicos, personas de toda índole han llegado a descubrir cosas. Se han puesto a pensar, bueno, ¿qué pasa si mezclo esto con esto? Y hemos llegado a tener grandes descubrimientos que han ayudado a la humanidad por esa curiosidad. Quiero que vayamos y quiero ver que, como les dije, hay curiosidad buena, que han dado buenos resultados, y también curiosidad mala. Quiero que vayamos a Lucas 9:7. Dice: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y escuchen cómo termina este verso. Lean detenidamente. Y dice: y procuraba verle. En ese entonces, hermanos, Jesús era noticia. En todos los reinos, Él era noticia. Era imposible no saber de Jesús y las maravillas que Él hacía. Y hermanos, a Herodes le mataba la curiosidad. A Herodes deseaba verlo, quería saber quién era este Jesús, de quien se oían todas estas cosas. Imagínense que pongámonos en los zapatos de Herodes y escuchar, bueno, resucita muertos, alimenta multitudes. ¿Cómo lo hace? ¿Qué poder hay en esta persona? Caminó sobre las aguas. Y no estoy diciendo que, bueno, seguramente todo esto llegó a sus oídos, pero digamos que sí. Le da la vista a los ciegos, sana paralíticos, calma la tempestad, echa fuera demonios, limpia leprosos. Procuraba verle. ¿Quién es este? ¿Por qué actúan en él estos poderes? Yo quiero verlo. Y la curiosidad le mataba. Al fin y al cabo, hermanos, Jesús es llevado frente a este hombre. Y dice que viendo a Jesús, la escritura dice que viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído todas estas cosas que les mencioné. Y esto es lo peor, hermanos, y esperaba ver de él alguna señal. O sea, la curiosidad de Herodes y el deseo de verle era: tráiganlo, yo quiero ver que él haga algo. Él quería llenar ese como un entretenimiento. Era como un show para él. Quizás era un rey perverso, hermanos. Tal vez él pensaba: este va a ser otro circo. Pero eso era lo que perseguía a Herodes, la curiosidad de ver a Jesús. Ese era su fin. Yo quiero ver que él haga algo aquí enfrente de mí. La escritura también dice que en ese entonces Pilato y Herodes estaban enemistados.
estaban peleados. Y como lo llevaban con uno y con otro, ese día se volvieron a ser amigos otra vez. O sea, era tal la curiosidad y el deseo de Herodes de ver quién era Jesús y cómo hacía las cosas, que no le importó el pleito que tuvo con el otro, y ahí terminó la enemistad. No vayan a esta cita, pero en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, Herodes era un hombre a quien su conciencia misma le acusaba de pecado. Y tuvo la oportunidad de estar enfrente de aquel que tenía el don de Dios para perdonar sus pecados y otorgarle la vida eterna. Pero su curiosidad solo era para ver un milagro. Porque recordemos que este Herodes fue el que echó a la cárcel ¿a quién? ¿Por qué lo echó a la cárcel? Decía: no te es lícito, decía, estar haciendo lo que haces. Y ustedes saben en qué pecado andaba este hombre. O sea, él vivía bajo esa condición, hermanos. Y teniendo de frente a aquel que tenía el don de Dios para perdonar sus pecados, él lo único que quería era ver un show, una señal. Eso era todo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Porque Dios es eterno, hermanos. Ahora, ¿por qué quiere Dios que le conozcamos? ¿Es Dios egocéntrico? ¿Quiere Dios toda la atención de las personas? El salmista, hermanos, nos dice: porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz vemos la luz. Eso es lo que Dios quiere para cada ser humano, hermanos, y para cada uno de nosotros. Que el eterno Dios llegue a ser el todo y la fuente de vida. Y todos hemos tenido y tendrán la oportunidad de ser confrontados delante de Dios como fue Herodes. Por eso me gozaba, porque tenía esta cita: fuera de él no hay quien salve. Isaías 43:11. No hay quien salve. No hay nada fuera de ti. No hay otro fuera de ti. Y hermanos, uno piensa, el Señor en su gracia nos ha salvado y hemos conocido del Señor, pero uno piensa: wow, el Hijo de Dios mismo estaba enfrente de este hombre, como ha estado enfrente de muchos. Como quizás habrá algún amigo aquí en esta mañana que Dios ha estado tocando su corazón. Pero déjame decirte que Él es el Dios de vida eterna. Él es el Dios eterno. Juan también lo describe y dice: y hay también otras muchas cosas que hizo el Hijo de Dios. Y hermanos, a mí siempre me ha impactado esto. Y dicen: las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Yo siempre dije: qué aseveración más exagerada. Que cuando yo era más joven decía que eso, bueno, ha de ser algo como nada más parte de una forma de escribir. Pero hermanos, y algunos tal vez dirían: bueno, pero es que en ese entonces había muy pocos libros. Pero
Hermanos, el salmista nos dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. O sea, hermanos, no hay libros que alcancen para escribir las maravillas y los beneficios y las bondades de un Dios tan grande. El padre, creo, no sé si fue el padre o el abuelo del que ahora es el dictador en Corea del Norte, de Kim Jong-il, Kim Jong algo. Creo que fue el abuelo, pero habían unos periodistas ahí y ellos visitaron una biblioteca y habían miles de libros, miles. Y los reporteros estos les preguntaban: bueno, pero yo veo que todos los libros que están aquí los escribió el abuelo, que no sé cómo se llamaba, de este Kim Jong. Sí, todos los escribió él, le dicen los encargados de la biblioteca. Y ahí está el video. Sí, es que todos los escribió él. Y los periodistas así con sarcasmo se reían. Ah, ok, sí, todos los escribió él. No, sí, todos. Bueno, pero si hay tantos libros, tuvo que haber escrito más o menos como tal vez unos 2 libros al día. Oh, sí, es que él era muy sabio. Así respondieron: es que él era muy sabio, él podía hacerlo. Porque ellos viven bajo un engaño. Pero hermanos, al mundo le cuesta creer cosas así como estas, que si nos pusiéramos a escribir todas las cosas de este Dios tan grande, no cabrían en los libros. Pero sí creen todas esas cosas, por otro lado. ¿A ti no te da curiosidad, ya que hemos estado hablando un poquito de la grandeza del Señor? ¿No te da curiosidad de conocer un poco más? ¿De conocerle un poco más? ¿De saber quién Él es? ¿No nos da curiosidad de entrar un poco más a su presencia? Porque si ya escuchamos que fuera de Él nada podemos hacer, y que por Él todas las cosas existen, y que en Él está todo, porque Él es el todo por el todo y del todo, ¿no te da curiosidad de conocerle más? ¿De acercarte más a su presencia? ¿Por qué buscamos fuera de Él? ¿Por qué queremos vivir fuera de Él? ¿Por qué nos alejamos? Si en Él están todas las cosas. Es una lucha, hermanos. Es una lucha. Hubo otro hombre que, al igual que Herodes, su curiosidad lo llevó a los pies de Cristo. ¿Quién fue? Zaqueo. Hermanos, yo puedo imaginarme a este chiquitito con aquella curiosidad, y no solo con la curiosidad, sino con la impotencia de querer verlo, y por su tamaño no poder hacer absolutamente nada. O sea, Herodes tenía el poder para mandarlo a traer. Yo lo quiero ver, tráiganmelo. Este no tenía el poder para mandarlo a traer. Pero Jesús dice que iba a pasar por Jericó. Y entonces Zaqueo dijo: bueno, este que anda sanando, que anda limpiando leprosos, que anda levantando muertos, que alimenta a las multitudes, va a pasar por aquí, yo lo quiero ver. Todos hubiéramos querido verlo, hermanos. Todos, hasta los fariseos, que ya sabían que ellos sabían que cualquier cosa que hubiera dicho Jesús la iban a rechazar. Pero ahí estaban, porque también querían verlo. Y entonces, hermanos, Zaqueo empieza, no sé, digamos que era como de este tamaño,
y empieza a tratar de ver. Ahora imagínense, si usted es un ciudadano normal de esa época y este Zaqueo le ha sacado tanta plata, hermanos, en taxes, y esa palabra taxes es así como que, ay, taxes, impuestos, y se le para a la par este chiquito que le ha sacado un platal, usted empieza a empujar así y le empieza a sacar, hasta le mete un codazo, y bueno, chiquitillo, y no lo dejen ver, muchachos. Hermanos, este hombre no se quedó con eso. Este hombre corrió y se subió a ese árbol. Hermanos, en ese entonces los fariseos creían que un recaudador de impuestos no tenía el tiempo suficiente en su vida para recibir el perdón de Dios. Así los tenían tan viles. Así tenían a estos recaudadores de impuestos. Ellos estaban excluidos del reino de Dios. No les daba tiempo. Y entonces él fue y se subió al árbol. Y hermanos, ¿cómo es el Señor? ¿Cómo es el Señor? El Señor sabía la curiosidad de Zaqueo, hermanos. Y ojalá que el Señor sepa y vea en ti un poco de curiosidad, porque la curiosidad después se convierte en deseo. Y entonces dice que Zaqueo estaba viendo ahí en el árbol y Jesús hizo contacto visual y de una vez fue directo. Le dijo: Zaqueo. Ahora imagínense que ese hombre que hace todo lo que dicen que hace, que está en todos los titulares y bocas de todo el mundo, haga contacto contigo siendo un vil y despreciado y te diga: William, Daniel, Willy, Ramos, Giovanni, que haga contacto visual contigo sabiendo lo que eres y te llame por tu nombre. Y le dijo: date prisa, bájate de ahí que yo quiero ir a tu casa. Ay, hermanos, siendo un vil, ¿cómo se habrá sentido ese hombre? La curiosidad, hermanos, lo llevó a los pies del Salvador. Pero hay algo, hermanos, que es tan lindo en el Señor en cuanto a estos dos hombres, porque dice que Jesús hizo contacto visual y lo llamó por su nombre y le dijo: desciende, voy a ir a tu casa. Ese es un cuadro, porque el Señor conoce los corazones. Pero en el otro cuadro dice que cuando estaba con Herodes, dice que él le hacía muchas preguntas. La escritura dice que Herodes le hacía muchas preguntas. Y después dice de Jesús: pero él nada le respondió. Hermanos, Herodes quería saciar lo que él quería ver, y Jesús nada le respondió. Zaqueo tenía un interés, y cuando Jesús lo ve, él ve que es un corazón necesitado. Él ve que Zaqueo no está esperando por un milagro. Él ve que Zaqueo no es parte de la multitud. Y entonces qué precioso que el Señor vea en nosotros ese anhelo, ese deseo, y que nos llame por nuestro nombre. ¿En qué lado quieres estar? ¿En el lado donde el Señor no te responda nada? O decirle: Señor, yo soy como un Zaqueo, yo tengo un corazón torcido, y que el Señor te diga: fulano de tal, ven a mi presencia. ¿En qué lado quieres estar? ¿En el lado donde el Señor no te responda nada? ¿O decirle: Señor, yo soy como un Zaqueo, yo tengo un corazón torcido, y que el Señor te diga: fulano de tal, ven a mi presencia?
y que te llame por tu nombre y te diga: voy a tu casa, voy a visitarte. Yo puedo sentir un poco lo que sintió Zaqueo en una mínima parte. Yo no sé si ustedes han conocido a alguien importante o a alguien que a ustedes admiren, pero yo en mi adolescencia me fascinaba jugar básquetbol, hermanos, y admiraba a un jugador y me gustaba cómo jugaba y lo veía y decía: oh, qué buena técnica la que tiene, y esto y lo otro. Pasaron los años, andaba caminando yo en el aeropuerto de Houston, yo tenía como ya, no sé, 27 años quizás, y veo un hombrón así, hermanos, con un capuchón y con una su mochila, caminando. Y yo le vi el caminado, y yo iba con mi maleta y le vi la cara, y cuando lo vi era el jugador. Y él hizo contacto visual conmigo. Pero a lo contrario de Jesús, hermanos, esta gente está evitándote a toda costa. A ellos no les interesas en lo más mínimo. Y cuando yo hice contacto visual, yo me le dejé ir, y él se hizo así, y me le puse enfrente: y tú eres fulano de tal. Sí, me dijo, y me hizo así. Ya sabía que un autógrafo o algo. Ve. Y yo tenía una libreta y sacó un su lápiz rápido y me dio un autógrafo. Y yo quería preguntar: pero mira, ¿por qué ya no jugás? ¿Qué estás haciendo? Oh, es que ya soy agente libre. Y se puso a platicar un ratito conmigo. Y no, es que yo te miraba cuando jugabas y tal partido y cómo hiciste esto y lo otro. Y él así como que: bueno, ya me voy. Pero hermanos, cuando alguien conoce así a alguien que admira, que ha oído mucho de él, es un momento, hermanos. Es un simple pecador mortal. Pero ¿qué habrá sentido Zaqueo, hermanos, de tener el contacto con aquel que tiene el don de Dios para perdonar los pecados? Que haya sentido ese don de Dios. Me está llamando por mi nombre. Este que es la vida eterna va a ir a mi casa. Bendita curiosidad, hermanos, la de Zaqueo. Hermanos, que tengamos, por así llamarle, esa curiosidad todos los días. Ay, Señor, yo quiero conocer algo más de ti. Cuando tú me llames, porque fallamos, hermanos. Yo he fallado mucho, el Señor me llama y yo no voy. Y el corazón se entristece, porque es otra oportunidad. Oh, perdí otra oportunidad de estar con aquel que es la vida eterna. Ya voy a ir cerrando, hermanos. Y hay otra historia. Esta ahora es una mujer que su curiosidad también le hizo preguntar ciertas cosas a Jesús. Y esta mujer recibió el agua viva. Para empezar, hermanos, esta historia, Samaria era una ciudad que fue la capital del reino del norte, cuando Israel estaba dividida. Y si ustedes quieren, después pueden leer 2 Reyes 17:20, o sea, los leo, y dice 2 Reyes 17:24, y dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces ahí se hizo una mezcla de extranjeros y judíos, y surgió una raza mixta. Pero esta raza mixta, hermanos, era tan odiada por los judíos del reino del sur, que estaban en Judea, porque consideraban que esta raza era impura. Tanto así que cualquiera que iba a ir por otro lado, ellos siempre trataban de esquivar, no querían pasar por Samaria. Eran tan odiados, tan detestados, esa raza impura. Pero
Hermanos, cuando un corazón está sediento del Señor, el Señor lo ve como una persona pura en Él. Ya no lo ve como un impuro, a pesar de esa condición, porque Él sabe la obra que puede hacer en esa persona. Y entonces dice la Escritura que le era necesario pasar por Samaria. Y hermanos, ahí ustedes conocen la historia. Y el Señor sabía perfectamente todo esto. Un pueblo impuro para los judíos, que obviamente si miraba a Jesús, miraba a un judío, ella no iba a entablar conversación con él. Y sabiendo todo esto, vamos ahí, hermanos, está en Juan 4. Juan 4, en el verso 7. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar el agua. Y escuchando todo lo que les dije anteriormente, viene Jesús y le dice, no le dice buenos días, no le dice cómo estás, no le dice te ayudo a sacar el agua, le dice dame de beber. Dame de beber. En el 9, y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y como ya les expliqué lo que pasó, por eso dice aquí, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora, como ya les repetí, hermanos, Jesús le dijo dame de beber. La samaritana bien se le pudo haber quedado viendo, se hubiera podido dar la vuelta, agarrar su cántaro y vámonos, porque no nos tratamos entre sí. Pero qué raro que este judío me esté pidiendo de beber. Entonces su curiosidad le pregunta: ¿por qué tú, siendo judío, me pides de beber? Si no nos llevamos, no nos tratamos entre sí. Y entonces, hermanos, el Señor empieza su obra y le dice esto, que es algo que a mí me resuena mucho: si conocieras el don de Dios. Le dice: si conocieras el don de Dios. Ellos entendían el idioma, hermanos. Y entonces la curiosidad otra vez, porque el don, esa palabra don es la palabra griega dorea, y es un regalo otorgado libremente. Libremente. Es decir, no adquirido por mérito o por derecho. Expresa una clase particular de regalo que enfatiza el deseo de la persona que lo está dando. Si conocieras el don, el regalo de Dios para tu vida. Entonces, ella entendía lo que le estaba diciendo, y otra vez, ¡pum!, la curiosidad. Hermanos, ella se pudo haber ido. Era un judío. Y entonces la conversación sigue. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, en el verso 10, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Ahora la está poniendo en un lugar aún más bajo. O sea, si tú me conocieras a mí, tú me estarías pidiendo el agua a mí. Y ella estaba viendo que él no tenía el agua.
Ven cómo el Señor empieza a hacer la obra ahí. Y entonces ella le pregunta, sigue la curiosidad, por lo que él le responde. Entonces ella le dice: Señor, aclarando las cosas, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, es profundo. ¿De dónde pues? Tiene la curiosidad, hermanos. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? No tienes cómo sacar el agua, porque el pozo es hondo. O sea, yo sí puedo sacar el agua. Entonces, miren lo que el Señor les dice, y ustedes conocen la historia, pero cómo el Señor usa todas estas palabras, esta situación. No tengo cómo sacar agua, y tú sí tienes cómo sacar agua. Entonces, para que lo entendamos, hermanos, le dice: llama a tu marido. Voy a seguir leyendo. Dice: y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y entonces la mujer, hermanos, el Señor abre sus ojos y la mujer le dice: dame de esa agua. ¿Se dan cuenta cómo cambia la situación? Antes le dijo: pues no tienes cómo sacarla, gané. Y el Señor le dice lo que le dice del agua: si te la doy, no volverás a tener sed jamás, una fuente de vida eterna. Ese soy yo. Entonces ella le dice: Señor, entonces dame de esa agua. Y aquí el Señor otra vez la pone contra la pared. Y entonces le dice: como tú habías dicho que tenías cómo sacar el agua para saciar tu sed, entonces le dice: ve a llamar a tu marido. Y ella le dice: no, es que no tengo marido. Pues bien has dicho, porque 5 has tenido y no has podido saciar tu sed. No has podido saciar tu necesidad. No has podido. Entonces ahora, ¿quién tiene el control? Ese pozo es demasiado hondo y tú no puedes. El pozo que yo tengo es de agua de vida eterna, pero solo yo puedo sacar esa agua, porque tú has tratado con 5 maridos y no has podido saciar tu sed. Hermanos, quiero que leamos cómo se va ella después de que ella se encuentra con el agua de vida eterna. Quiero hacerles una pregunta: ¿por qué llegó ella al pozo? ¿A qué llegó? A buscar agua. Y miren, es en el, ¿dónde está? En el 28. En el 28 dice: entonces, miren lo que dice, hermanos, increíble. La mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Y no había ido por agua, pues. Dejó su cántaro y se fue a la ciudad, porque había encontrado el agua viva, hermanos. Había encontrado el todo. Y fue corriendo y les dijo: este es el Cristo. Yo encontré aquel que llena, que sacia mi vida, el todo en mi vida. Yo antes estaba fuera, pero fuera de él ya me di cuenta que nada pude hacer. Nada podemos hacer. Él es el todo por el todo en nuestras vidas. Qué lindo, hermanos, que la samaritana encontró su todo. Pero ¿qué de nosotros? Hermanos, si conociéramos el regalo, si conociéramos el don de Dios, ¿y quién es el que nos dice: dame de beber?
las cosas serían diferentes. Porque entonces Él sería el todo en nuestra vida, hermanos. Cuando íbamos de camino para las nacionales en Texas, paramos a comer con todos los hermanos. Era una taquería muy buena. Tuvimos un tiempo lindo ahí con los hermanos. Y a la par, hermanos, había una iglesia. Y en el rótulo de esa iglesia decía: que sea Dios tu prioridad, no tu último recurso. Yo cuando vi el rótulo, dije: wow, Señor. Y me quebrantó, hermanos, porque muchas veces yo he ido a sacar agua al lugar equivocado y no he podido saciar mi sed. Que sea Dios tu prioridad, porque Él te recibe como el último recurso. Él te recibe, pero ¿en qué condición te recibe? Que sea tu prioridad, que sea nuestra prioridad en todo, porque en Él están todas las cosas. Si conociéramos, hermanos, el don de Dios, hay una tienda famosísima que ustedes han comprado miles de cosas ahí en esa tienda. Empieza con la A y termina con la N. ¿Qué es el logo? ¿Qué tiene abajo? ¿Qué tiene ese logo? Abajo de las letras, ¿qué tiene? ¿En forma de qué? Es una flecha. Es una flecha que sale de la A y termina en la Z. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a encontrar desde la A hasta la Z aquí. Ahí lo encuentras todo. Desde la A hasta la Z. Ahí está todo lo que necesitas. Ahí sacias toda tu necesidad. Ellos te venden de todo. Y sí, digamos que vas al lugar correcto porque te metes en línea y ahí en un día, dos, ahí está, en la puerta de tu casa está. Y el Señor, hermanos, ¿no es Él el todo? Donde encontramos todas las cosas. El Señor dijo, y con esto cierro, hermanos, el Señor dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, primero y el último. Pero yo quiero platicarles un poquitito de eso, solo para que abramos un poquito los ojos en cuanto a eso. Porque cuando Él dice: yo soy el alfa y la omega, si ustedes le dicen a un griego: yo soy tu alfa y tu omega, si ustedes le dicen a un griego, él está entendiendo lo que ustedes le están diciendo. Nosotros decimos: oh, Él es el alfa, o sea que Él es el primero y Él es el último, amén. Así tiene que ser en mi vida, tú el primero, Señor, y tú el último. Pero lo que está diciendo, hermanos, es que de la A, alfa, hasta la omega, que es la última letra en ese alfabeto, yo lo encierro todo. Si tú le dices a un griego: yo soy tú, o tú eres mi alfa y la omega, le estás diciendo: tú eres mi todo. Por eso el Señor nos está diciendo, hermanos: yo soy el alfa y la omega. Yo soy todo lo que necesitas, y fuera de mí no hay nadie más.
Yo soy el alfa y omega para cada una de tus necesidades. Pongámonos de pie, hermanos. Yo no sé por qué situación, hermanos, tú estés pasando o tú estés atravesando. Puede ser enfermedad, una condición del alma, puede ser escasez económica, muchos problemas que aquejan tu vida. Yo no sé qué tanto hay en tu corazón. Cada uno, hermanos, tenemos luchas, tenemos batallas y tenemos situaciones por las que ahora estamos atravesando, situaciones difíciles. Pero el Señor quiere que le conozcamos más. Y quisiera que cantemos ese canto de conocer a mi Cristo, porque Él es el alfa y omega. Él es mi todo. Él es el que puede con toda esta situación en la que estoy atravesando. Señor, tú eres el alfa y omega. Hermanos, un día el Señor me hizo sentir algo de esto. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide y el que te dice dame de beber. Yo estaba trabajando y estaba solo hace un tiempo y me habían puesto almuerzo y llegó la hora del almuerzo, entonces me senté solo y abrí mi almuerzo y vi la comida, hermanos. Y cuando vi la comida, el Señor me quebrantó y quebró mi corazón solo con ver un plato de comida. Y yo le dije, Señor, gracias. Gracias porque tú conoces mis necesidades y tú me diste este plato de comida para hoy. Y hermanos, pareciera cosa ligera, pero es un acto tan grande de su amor. Yo tuve una pequeña cortada hace unos días acá y estuve a un pelito de que me llegara la vena de por acá y yo me veía la cortada y le decía, Señor, gracias, porque no me corté la vena y no pasó a mayores. Pero ese día yo recuerdo que el Señor me hizo sentir eso, hermanos, viendo la comida, y hablaba a mi corazón, si conocieras el don de Dios y quién es el que te provee, si conocieras, hermano, el don de Dios y quién es el que sana tus dolencias, si conocieras el don de Dios y quién es el que te restaura, el que te visita, el que te llama, entonces correríamos a Él y le diríamos, Señor, quiero conocerte más, dame de beber, Señor. Oh Señor, queremos conocerte más, oh Cristo. Oh Señor, si conociéramos, oh Dios, si conociéramos, Señor, quién es el que nos pide de beber, si conociéramos quién es el que se humilla para pedirnos de beber, correríamos, Señor, a recibir el agua viva y saciaríamos, Señor, todas nuestras necesidades, oh Dios. Danos la gracia, Señor, para correr en pos de ti, oh Dios.
conocerlo a Él nada más, porque no hay otro fuera de ti. No hay nadie, Señor, fuera de ti. Solo hay muerte y destrucción. Hermanos, cantémoslo una vez más con ese